quisiera darles algunos anuncios. Es altamente probable, ya lo habíamos hecho al inicio de esta cursada, es altamente probable que el tercer parcial se tome de forma presencial, ¿sí? Eso ya lo vamos a estar oficializando la semana que viene. Recuerdan que todavía quedan 3 semanas de actividad. Ya les comento cuándo es la fecha del parcial. La fecha del parcial está prevista para el 22 de octubre, o sea, nos queda todavía un poquito de tiempo, nos quedan, si no calculo mal, aproximadamente, bueno, unas 3 semanas de trabajo. Por eso con tiempo vamos a avisar para que los alumnos que residan acá en Capital y que estén estudiando acá en la ciudad de Salta puedan presentarse, digamos, a rendir el tercer parcial de manera presencial en las aulas de la facultad, ¿sí? Hay ya un protocolo desarrollado y aprobado para que eso pueda ser posible. Nosotros vamos a dar lugar a eso, me parece una oportunidad, dado que están volviendo muchas actividades, uno no sabe lo que va a pasar. En Argentina 3 semanas parece el año que viene, pero en principio vamos a trabajar para que eso, el día 22, sería, a ver, tenemos todavía viernes 8, viernes 15 y viernes 22. El viernes 22 entonces se pueda rendir el tercer parcial de manera presencial, ¿sí? Profe, y por ejemplo, en mi caso que yo estoy en Bolivia, Sí, por eso vos me servirías de ejemplo porque hay personas como vos estás en Bolivia y otras están en el interior de Salta que no, sí, bueno, no les resulta obviamente conveniente trasladarse solo para dar el examen, pueden dar lugar a que el parcial se pueda tomar de manera virtual, ya, ¿sí? ya, ya, Pero hay que justificar eso, ¿sí? En general, los chicos que ya, están en la ciudad de Salta deben asistir a manera presencial. Los que están en el interior deben justificar, ya vamos a decir de qué manera, digamos, con algún certificado de residencia que están allá, y ya, lógicamente no lo vamos a hacer venir solo para dar el parcial, ¿sí? A ya, esas profe. personas se les va a tomar un parcial virtual con otras características, digamos, ¿sí? Va a ser un parcial con cámaras encendidas. Creemos que del total de alumnos van a ser mucho menos los que están en esa condición, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un parcial muy similar al presencial, pero ya le estaremos diciendo en qué horario y en qué momento lo vamos a hacer, ¿sí? Es altamente probable que el parcial del día 22 sea a las 18 horas. Es altamente probable que sea a las 18 horas. Existe la posibilidad de dividirnos en varias aulas, vamos a afectarnos todos los docentes para que eso pueda pasar. Y bueno, y hay una serie de protocolos, como yo contaba, que eso se va a llevar adelante, pero bueno, veremos también cómo va la situación epidemiológica y en el caso que eso no sea permitido, volveremos todos atrás y haremos el parcial de manera virtual como lo venimos haciendo. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre eso? Gracias, profe. Para mí está bien. Bien. ¿Han rendido parciales presenciales en lo que va del año algunos de ustedes? No, La recién la semana que semana que viene, recién, viene. profe. La semana que viene ya tienen un parcial presencial. ¿De qué materia? ¿De qué cátedra? Evaluación del estado nutricional. Bien, perfecto. Sí, yo creo que existe ya un pedido y hay consenso en casi todas las cátedras de empezar a volver a las actividades presenciales. Así que vamos a ir por eso, ¿sí? Creo que nos va a hacer bien volver a vernos, volver a pisar. ¿No extrañan la facultad? Yo creo Yo que sí. sí, yo Yo sí. creo que sí. Bueno, bueno, sin más, vamos a empezar entonces la teoría. Voy a empezar a grabar. Necesitaría que las personas que estén, en este caso, a ver, eh,
Ya estoy acá. No puedo grabar porque necesito que me den el permiso de grabación, por favor. Si está la persona de mesa de ayudas o quien abrió el aula, que son los chicos de informática, me pueden dar el permiso, porque si no, no podré grabar esta clase. A ver. No sé si están... A ver si no le voy a mandar un... van a tener entonces los TP de... referido a arteriosclerosis, gota y dislipidemias. La próxima semana es insuficiencia renal aguda e insuficiencia renal crónica, síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. Y tendremos después el día 21 una teoría de integración preparcial, donde la idea es revisar todos los conceptos, ¿sí? En una hora, 1 hora y media, todos los conceptos hasta ahora vertidos, ¿sí? Es bastante amplio este parcial, es muy lindo, pero tiene muchas cosas que conviene fijarlas bien antes de rendir, ¿sí? A ver si ya tengo el permiso. Ahí está, tengo el permiso de grabación. Bueno, me había pedido también la licenciada Villa entrar un ratito al aula porque quiere aclarar algunas cosas, me parece, con sus alumnos, así que bueno, como es el momento en que creo que podemos encontrarnos todos, está entrando en un rato, ¿sí? María Eugenia. Sí, sí, estamos reunidos, así que podés hablar. Bueno, Dale. Estás ahora silenciada, fíjate. No, estás sin audio, estás sin audio. listo. A ver, nosotros teníamos un caso clínico ayer de un paciente, Jorge, con insuficiencia cardíaca, ¿sí? Hipertenso. De acuerdo que la insuficiencia cardíaca de Jorge era global, ya que no solo tenía, digamos, edema en el pulmón, sino que también tenía otros signos congestivos, digamos, como sus edemas en los miembros inferiores, ¿sí? Sí. Y además veíamos que, bueno, era de clase 3 y surgió la duda siguiente, cuando nos subimos a hacer la clasificación acerca de que si su función ventricular estaba causada o no, todos estaban de acuerdo por su historial y antecedente de hipertensión, sí que probablemente él tenía una función ventricular conservada, ¿sí? Ya que, digamos, la hipertensión suele producir eso, ¿no? Rigidez de la pared del ventrículo, dificultad posteriormente a eso para el llenado ventricular, o sea que habría un fallo diastólico. Sí, pero yo les explicaba los dos casos por razones distintas, ¿sí? Hay un aumento de la presión de llenado ventricular, ¿sí? Que va a terminar implicando un aumento en la presión de la aurícula y que posteriormente podía aumentar la presión venosa, capilar, venosa, que podía provocar esta salida del líquido al intersticio, terminando en el edema pulmonar, ¿sí? Ahora, los chicos me planteaban lo siguiente y ahí viene la duda. Como de acuerdo a lo que dice la bibliografía, la fracción, digamos, de eyección en estos casos suele ser normal, ¿sí? Es decir, que el gasto cardíaco no se vería afectado, sería mayor del 50% de hecho. Ellos me preguntaban muchos entonces por qué este paciente tenía cianosis, ¿sí? Cuando en el libro, bueno, y Farreras plantea específicamente
que la cianosis podría ser una consecuencia justamente de un gasto cardíaco bajo, y que como hay un gasto cardíaco bajo, todo el flujo sanguíneo se concentra en la parte central del cuerpo y sobre todo redirigiendo la circulación a los órganos vitales, ¿no? Cerebro, corazón, de hecho. Entonces, ahí surgió la duda, porque de hecho yo no, hasta a mí me cuesta hacer ese análisis. Si Farreras dice de pronto que la insuficiencia cardíaca, digamos, nosotros podemos ver cianosis debido a la reducción del gasto cardíaco que ocasiona vasoconstricción, ¿sí? Periférica, capilar, obviamente, que posteriormente daría este signo, ¿no es cierto? Entonces ahí es como que muchos chicos dijeron, y yo de hecho te mandé el audio y les terminé contestando a los chicos que a veces, sí, lo más frecuente es que el gasto cardíaco pueda estar conservado, pero en algunos casos puede estar levemente disminuido y quizás sea el caso de Jorge. Pero no sé cómo podés vos explicarnos, Carlos, todos, en el caso, la fisiopatología del síntoma que tenía Jorge, ¿sí? De cianosis, porque Sí, decía bueno, efectivamente que tenía. sí, bueno, adhiero primero a todo lo que decís, porque, a ver, la insuficiencia cardíaca con gasto normal es la más común de las insuficiencias cardíacas, atendiendo a de que la causa más prevalente en este caso es la hipertensión, ¿sí? Entonces, Sí, lo que vos decís es correcto. Acá el mecanismo es, digamos, alteraciones del llenado, aumento de la precarga, es decir, es un corazón que tiene alteraciones en la complacencia, se llama, o sea, va a empezar a mostrar ciertas dificultades del llenado. Nosotros sabemos por fisiología que hay una ley, que es la ley de Frank-Starling, esa ley que dice que a medida que aumenta la presión de llenado, aumenta también la presión y la fuerza de eyección. Pero que esa ley, en algún momento, cuando las presiones de llenado superan a la capacidad contráctil del corazón, el corazón no va a poder eyectar por más distensibilidad de sus fibras que ocurra. ¿Y qué va a provocar eso? Va a provocar acumulación retrógrada, digamos, hacia los circuitos, primero, digamos, capilares o venocapilares de la circulación pulmonar. ¿Sí? Y yo interpreté cuando hicimos este caso que en esa circunstancia, ¿qué es la cianosis? La cianosis es, digamos, la visualización, ¿no es cierto?, por definición de la pigmentación azulada, digamos, de piel y mucosas, por alteraciones de la hematosis, ¿sí? Se supone que detrás de la cianosis hay una alteración en la, digamos, unión del oxígeno a la hemoglobina. Entonces, ¿por qué las insuficiencias correcto. cardíacas dan cianosis? Que es la pregunta. Es cierto que la cianosis es mucho más notable en las insuficiencias con gasto cardíaco bajo, porque la fracción de eyección está disminuida, porque la presión de perfusión, digamos, de los tejidos, la presión de perfusión del corazón y en todos los territorios cae, y entonces la circulación periférica acumula, digamos, sangre, ¿no es cierto?, con cianosis, ¿sí? Pero también hay cianosis que son periféricas y hay cianosis en la clasificación de la cianosis, que no es de la clase de hoy, hay cianosis que son centrales también. Las cianosis centrales es producto de que cuando el corazón hace esta acumulación retrógrada, en este caso por incremento de la precarga, entonces la capacidad, digamos, de unión del oxígeno a la hemoglobina va a estar reducida, ¿sí? Va a estar disminuida. Bien. Y entonces la sangre que va a ser eyectada tiene de alguna manera una saturación de oxígeno menor a la que lo haría en condiciones normales, ¿sí? Esta es bueno, primero, el nivel de duda es bastante elevado, o sea, ¿por cuál es el motivo? Sería la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la fisiopatología de la cianosis en una insuficiencia cardíaca con gasto conservado? Yo lo respondería de esta Sí, manera: es la alteración de la hematosis, es la alteración de la difusión
o de la saturación, digamos, de la saturación del oxígeno por la hemoglobina, producto de esta hipertensión venocapilar que va a originar un miocardio rígido. No sé si lo entendieron los chicos, Perfecto. ¿sí? Pueden haber la cianosis periférica es por alteraciones de la circulación periférica. Claro, vasoconstricción, circulación muy retardada, muy disminuida, ¿no es cierto? Hiperviscosidades, pero también hay cianosis centrales, que es el mecanismo, ¿sí? Por ejemplo, el Perfecto. embolismo pulmonar, que es una patología que se produce por obstrucción de arterias pulmonares, da cianosis. Y sin Claro. embargo, también el gasto cardíaco puede no estar bajo, pero acá es una cianosis central, producto que la hematosis, la hematosis es el proceso de difusión del oxígeno a través de la membrana alveolar. El Entonces, alveolo, esa difusión se hace de manera imperfecta, ¿sí? Porque Bien, bien, bien. vos tenés Está perfecto, porque de un hecho los capilar chicos, pulmonar muy hipertenso. claro, los chicos se tienen que imaginar que justamente a nivel alveolar yo tengo el líquido justamente cubriendo esa membrana que me permite la difusión del oxígeno hacia la circulación. Entonces, si yo tengo líquido, ¿sí? En ese espacio, Claro. la difusión del oxígeno se va a ver disminuida y por lo tanto la saturación de la hemoglobina. O sea que... Exactamente. Perfecto. Exactamente. Bien, te agradezco, Carlos, porque ahora... Exactamente, porque a ver... Sí. Sí. No, digo No, que te agradezco. es correcto. Nosotros imaginemos que estos son compartimentos, son membranas, las membranas responden a... Cuando nosotros estudiamos edema y vimos que una de las causas del edema es el incremento de la presión hidrostática, esto es lo que ocurre. La membrana alveolo pulmonar está constituida por el capilar pulmonar por un lado y por la membranita del alveolo por el otro. Entonces, cuando vos incrementás la presión del capilar pulmonar, vas a provocar un trasudado del líquido hacia el alveolo, y ese Correcto. líquido y ese espacio que debería tener aire, en este caso esa interfase está ocupado por líquido. Correcto. Circula el oxígeno, por supuesto, si no nos moriríamos, pero la Sí. capacidad de saturación, digamos, de la hemoglobina va a estar más reducida. Disminuida. Chicos, bueno, espero que se hayan sacado la duda, esa era la única duda, doctor. Entonces Bueno. recuerden que estos pacientes que tienen disfunción, podríamos decir sí, en la distensibilidad del ventrículo por hipertensión arterial, por rigidez de las paredes, normalmente tienen un gasto cardíaco normal, o sea, la fracción de eyección se conserva, ¿sí? A diferencia del otro caso que tiene alterada la contractibilidad, por ejemplo, posterior a un infarto agudo de miocardio, ¿sí? En donde el gasto cardíaco claramente va a estar reducido. Entonces, la cianosis en este caso no es por gasto, digamos, cardíaco reducido, sino por lo que acaba de decir el doctor, que es alteración a nivel de la saturación de la hemoglobina. Eso es lo único que queríamos, sacarnos la duda, doctor, para que quede, bueno, yo me quede tranquila, yo quiero dormir tranquila. Está bien, me alegra que la duda es bastante elevada, que creo que si la llevamos a alguna esfera de profesionales más avanzados, seguramente no lo saben. Me alegra que estemos en este nivel y significa que los conceptos van quedando, ¿sí? Así que, bueno, gracias. Bueno, ¿sí? que tengan linda teoría. Chau, Bueno, chau a todos. gracias a usted. Largamos Chau. entonces la teoría voy a empezar a grabar, la teoría de... Recording in progress. ¿sí? Voy a compartir pantalla. Perdón. Vamos para acá. Bueno, ¿lo pueden visualizar? ¿Alguien que me dé el ok? Sí, profe, se ve bien. Vamos, perfecto. Bueno, perdimos unos minutitos, pero no, invertimos unos minutos. No hay que decir perdimos para revisar una duda que nos planteó Euge. Bueno, vamos a hablar hoy de las lipoproteínas. Nosotros durante mucho de estas teorías hemos hablado de rutas comunes, cuando hemos hablado de hipertensión, cuando hemos hablado de diabetes mellitus. Diabetes mellitus le hemos dicho que es una enfermedad que provoca un aceleramiento
de las lesiones ateroscleróticas. Bueno, la tarde de hoy busca justamente tratar de explicar estas cosas. ¿Cómo generamos las lesiones en las arterias? Y antes nos vamos a detener un poquitito en hablar sobre lipoproteínas. ¿Y qué son las lipoproteínas? En realidad son macromoléculas. Ustedes las tienen acá representadas al costadito, en el lado de la izquierda de la pantalla. ¿Qué son cómo se suelen representar las lipoproteínas? Son macromoléculas cuya función, dice la teoría, es empaquetar, yo diría es transportar los lípidos insolubles, porque tienen una fracción, fíjense, tienen una envoltura, ¿sí? Donde prácticamente se van disponiendo hacia el lado central los lípidos más hidrófobos, o sea, lo que tienen más repulsión al agua, y hacia el lado periférico los lípidos más hidrófilos, lo que tienen más afinidad por el agua. Imagínense que estas macromoléculas circulan en el plasma, y el plasma está constituido mayoritariamente por agua, pero también por otras proteínas, ¿verdad? Por elementos, por otros elementos figurados también. Entonces, estas macromoléculas tienden por función en empaquetar en el medio acuoso del plasma y transportarlo desde el intestino, donde nosotros, una vez que hemos comido, empezamos una circulación aferente, decimos, hacia el hígado, y desde el hígado a los tejidos periféricos. Nosotros hacemos una circulación en dos sentidos. Cuando nosotros ingerimos nuestros nutrientes, esto ya lo vimos seguramente en fisiología, hacemos una circulación aferente, es decir, llevamos los nutrientes por la circulación enterohepática hacia el hígado, donde parte de estos productos van a ser metabolizados y resintetizados, y después por el hígado hacia la circulación general. Tienen el núcleo central, dice hidrófobo, lo expliqué recién, que tienen cierta resistencia al agua, formado por lípidos no polares. ¿Cuáles son estos lípidos no polares? El colesterol, sobre todo, y los triglicéridos, y una capa más superficial hidrófila con colesterol no esterificado, fosfolípidos y proteínas que reciben el nombre de apoproteínas, apolipoproteínas. Hay varias. No vamos a confundirnos porque, a ver, salvo que hagamos investigación, nuestra tarea, la de hoy, es tratar de dar conceptos básicos sobre lipoproteínas. Estas estructuras acá que se ven como más gorditas, casi circulares, digamos, son las apoproteínas, donde las que más conocemos son la ApoA y la ApoB, ¿sí? Acá tenemos los ésteres de colesterol hacia el centro y los fosfolípidos. ¿Qué son? Bueno, ¿cómo se diferencian entre sí? Hay muchísimas lipoproteínas, después ustedes pueden ver barreras, y yo algo voy a mostrar la tarde de hoy. Hay una clasificación muy, muy grande de lipoproteínas, pero básicamente lo que vamos a hacer es tratar de diferenciarlas porque tienen distinta concentración de colesterol, distinta concentración de triglicéridos, fosfolípidos, así como de diferentes apoproteínas, ¿sí? Entonces se van clasificando según su densidad. El día de mañana ustedes, esto va a ser muy frecuente en la práctica si se dedican a nutrición clínica, los pacientes, las personas le van a traer laboratorios donde ustedes van a ver las LDL, las VLDL, las IDL, las LDL. ¿Y de dónde vienen estos términos? Están traídos del inglés, donde VLDL significa Very Low Density Lipoproteins, y de así lipoproteína de densidad intermedia, Low Density Lipoproteins, o sea, bajas densidades o altas densidades, ¿sí? Entonces, según la densidad y según la distinta concentración de colesterol, triglicéridos y fosfolípidos y de apoproteínas, las lipoproteínas se llaman en VLDL, IDL, LDL o HDL, ¿sí? Ustedes tienen aquí, esto es para acordárselo una vez, la verdad que es algo que tengan memoria privilegiada, cuánto pesan en Daltons, en D es Daltons, Daltons es una unidad de medida, cuánto pesa, digamos, en densidades, la densidad de cada una de estas lipoproteínas, ¿sí?
Pero revisemos acá un poquitito la circulación. Dijimos, ¿cómo se transportan los lípidos? ¿Sí? Nosotros ingerimos, acá dice, grasa del colesterol y de la dieta. Nosotros, no sé, imaginémonos previo al feriado largo, hoy juega la Argentina, ya estamos prendiendo el fueguito, el papá está prendiendo el fuego, vamos a comer un rico asadito, digo, parece un deseo, ¿no? Entonces, cuando nosotros vayamos a comer alguna carne que tiene concentraciones de colesterol, nosotros vamos a ingerir esto, lo vamos a llevar hacia el tubo digestivo, por supuesto las amilasas, las lipasas irán rompiendo todos los enlaces hasta llegar a esta menor, esta es la porción más, digamos, de menor densidad, son los kilomicrones, ¿sí? Fíjense en cuánto pesan en realidad 0,93 kilos. La densidad de los kilomicrones son prácticamente todas las grasas que han sido, digamos, desagregadas hasta su más mínima expresión, que es el kilomicrón. El kilomicrón va a ser transportado, algunos como kilomicrón libre y otros se unirán a proteínas para ser transportados y van a ser llevados entonces como kilomicrones hacia el hígado. Y en el hígado va a ingresar a un proceso de biosíntesis de grasa y del colesterol. Nosotros sabemos que el colesterol, buena parte lo aportamos desde las fuentes grasas de nuestra dieta, pero también parte lo sintetizamos en nuestro colesterol, en nuestro hígado, ¿sí? La síntesis de lipoproteínas es necesaria, no siempre las grasas son nocivas para nuestro cuerpo, de hecho que forman parte de las membranas celulares, tienen un rol importante en la generación de calor y energía, lo vimos en diabetes, cómo generábamos energía cuando hacíamos la ruta de la beta oxidación, o sea, las grasas en sí también son necesarias para nuestra vida, y sintetizamos grasas en el hígado, lo que pasa es que cuando lo hacemos en exceso, el hígado va a tender a almacenarlas, haciendo ingresar estas fracciones de lípidos al hepatocito, y generando la vacuola grasa que ya conocimos todos en el parcial pasado, que es la vacuola del hígado graso no alcohólico, ¿sí? Entonces, sintetizamos grasas, las formamos y después las vamos a transportar ya como lipoproteínas. Fíjense acá como VLDL, que vuelven a los capilares y después se transportan entonces hacia los tejidos periféricos, ¿sí? Estos tejidos periféricos se van a unir a receptores del LDL o receptores del HDL que están en las membranas celulares. Entonces, básicamente el concepto es circulación aferente, digestión de las moléculas de lípidos, disolución en kilomicrones, transporte de los kilomicrones hacia el hígado, formación y neosíntesis de lipoproteínas y transporte ahora desde el hígado hacia la circulación general. Bueno, esto es más de lo mismo, el llamado transporte exógeno, la grasa exógena, los kilomicrones, ¿sí? Y la formación, digamos, de lipoproteínas y después, como en el transporte endógeno, estas lipoproteínas VLDL y LDL, HDL, dijimos, según su concentración de lípidos, colesterol, apoproteínas y triglicéridos, van a ser transportadas hacia el tejido periférico. Fíjense en acá la clasificación, esto está tomado del Farrera, es una vieja clasificación de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo se clasifican las hiperlipoproteinemias? ¿Sí? Esto no lo vamos a tomar, chicos, esto es para los más estudiosos, lo que quieran, pero en realidad esto es para que conozcamos nosotros cómo se clasifican, hay distintos tipos. 1, lipoproteínas acumuladas a kilomicrón, 2A, 2B, 3, 4 o 5, ¿sí? ¿Y cuál es la hiperlipemia predominante? Esto sí tomamos, nosotros nos gusta que al menos algún concepto nos quede claro. ¿Y cómo podemos clasificar a las personas con hiperlipemias? Esto es sencillo, las personas con hiperlipemias las vamos a clasificar según tengan elevado el colesterol, exclusivamente el colesterol, y estas serán personas con hipercolesterolemia, o tengan elevados los triglicéridos, y serán personas con hipertrigliceridemia, o tengan ambas fracciones elevadas, colesterol, triglicéridos, y se llamarán hiperlipemias mixtas, ¿sí?
Hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia o hiperlipemias mixtas es la forma más común de clasificar desde el punto de vista terapéutico a las hiperlipemias, ¿sí? Y acá también hay una clasificación de las hiperlipemias primarias, ¿sí? ¿Qué significa primaria en términos médicos? Siempre hemos dicho, cuando hemos hablado de hipertensión primaria, dijimos, no hay otra enfermedad que la misma hipertensión, no hay otra enfermedad ni hormonal, ni renal, ni hipertensión desarrollada en el embarazo, es decir, la hipertensión es propia, se ha generado por las distintas afecciones, los distintos procesos que se han dado en el endotelio, en los péptidos natriuréticos. Bueno, el término primario acá hace referencia a lo mismo, ¿sí? Las hiperlipemias primarias, es decir, no tengo una enfermedad de Cushing, ¿sí? No tengo un desorden, digamos, un síndrome nefrótico, por ejemplo, que vamos a ver en la próxima clase, que es una enfermedad renal que me eleva el colesterol. Lo que yo tengo acá es un desorden primario de las lipoproteínas, ¿sí? Pero para que las colocamos también existen muchas formas familiares. ¿Cuándo vamos a reconocer una forma familiar? Primero cuando el paciente nos dice, yo conozco que mi padre y mi abuelo tuvieron colesterol elevado y encima lo tienen con valores exageradamente altos y a edades tempranas en la vida, ¿sí? Estas son generalmente las hiperlipemias primarias. De todas estas tablitas, la que yo sugiero y voy a reforzar que aprendamos es la clasificación terapéutica que se llama hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia o hiperlipemias mixtas, ¿sí? Bueno, vamos a hablar algunas breves palabras de algunas formas familiares. Yo decía, ¿hay hipercolesterolemia familiar? Sí, estas son enfermedades hereditarias. Se transmiten de manera autosómica dominante porque muta el gen del receptor de las LDL. Es la enfermedad monogénica más frecuente y la forma homocigota es la más grave, ¿sí? Realmente la prevalencia de esta hipercolesterolemia es baja, ¿sí? Es baja. No tiene que ver con la mayoría de las personas que tienen colesterol elevado no tienen hipercolesterolemia familiar, ¿sí? Estas personas tienen, como dice esta placa, concentraciones muy elevadas de colesterol, pero muy elevadas, ¿sí? Cuando ustedes estén frente a un paciente que tenga 600, los valores normales de colesterol, que creo que lo vamos a mostrar más adelante, tienen que ver con 200 miligramos por decilitro, ese es el valor estándar. Ahora, desde el punto de vista terapéutico, no todas las personas las tratamos, ¿sí? A todas las personas las tratamos con esos valores. El colesterol se ajusta a los factores de riesgo también concomitantes, ¿sí? Un minutito. Bueno, entonces la hipercolesterolemia familiar es menos del 5% y valores elevadísimos de colesterol. Bien. La importancia clínica de reconocer una hipercolesterolemia familiar radica en su potencial aterogénico. ¿Por qué nosotros queremos detectar las personas con colesterol elevado? Porque estas personas van a desarrollar enfermedad aterosclerótica, sobre todo muy desarrollada, y van a hacer todas estas manifestaciones, ¿sí? Accidente cerebrovascular, infartos de miocardio o trombosis arteriales en distintos territorios. Bueno, otras manifestaciones también de las hipercolesterolemias familiares es el depósito. Estos que están acá son depósitos de colesterol en piel, fíjense, se llaman xantomas. Los xantomas tuberosos se pueden depositar en muñecas, en manos, en codos, en nalgas, en glúteos. Fíjense entonces, las personas, ¿cómo vamos a reconocer entonces? Porque suelen contarnos el antecedente familiar, valores muy elevados de colesterol, enfermedad cerebro o cardiovasculares a edades tempranas, sin factores de riesgo adicionales, y depósitos a veces de colesterol llamados xantomas en algunas partes de nuestro cuerpo.
Bueno, hasta aquí terminamos con la hipertrigliceridemia y la hipercolesterolemia familiar. La hipertrigliceridemia primaria, esto es otra de las enfermedades. Te vuelvo a decir, el término primario hace referencia a que no hay otro trastorno que me eleve los triglicéridos. Es la presencia de kilomicrones en el plasma en ayuno en una concentración superior a 1000 miligramos por decilitro. Esto lleva a que el suero tenga aspecto lechoso, tiene verdaderamente el aspecto de leche, cuando el suero suele ser cristalino, ¿sí? Y se atribuye también a deficiencias en la LPL que se manifiestan desde la infancia, y en el caso deficiencias también algunas apoproteínas. Bueno, esto no es tan importante que lo aprendamos, ¿sí? Lo importante es que tanto la forma colesterolemia, la hipercolesterolemia familiar, o estas son formas primarias, habitualmente por formas genéticas con deficiencias en los receptores. ¿Cómo se manifiesta la hipertrigliceridemia primaria? Nosotros dijimos que, a ver, una de las causas de pancreatitis, si ustedes se acuerdan del parcial pasado, es la hipertrigliceridemia. ¿Y por qué? Porque estos triglicéridos taponan los ductos del páncreas, ¿sí? Entonces a veces hay algunas hipertrigliceridemias que generan dolor abdominal, en la región epigástrica, en la región periumbilical, ¿sí? Nos debe hacer pensar en pancreatitis aguda. Nosotros hemos estudiado la génesis de la pancreatitis aguda asociada a los cálculos biliares y asociada al alcohol, pero hemos dicho que hay un porcentaje chiquito de pancreatitis aguda que tienen otras causas. Y precisamente el exceso de triglicéridos puede ser una de esas causas, ¿sí? Después también estas personas acumulan macrófagos, triglicéridos en los macrófagos de la piel y originan los santomas que he mostrado, digamos, en la placa anterior. ¿Cuándo sospechar hipertrigliceridemia primaria en valores altísimos? Más de 1000 o casi 2000, ¿sí? Triglicéridos, cuando el valor normal de triglicéridos es 150 miligramos por decilitro. Fíjense, esto también son depósitos, son santomas, santomatosis eruptiva, dice la foto, y fíjense en el suero cómo tiene aspecto lechoso. Si alguien vio un suero centrifugado, el suero suele ser algo límpido, amarillo, opaco, pero no este aspecto que tiene características lechosas, ¿sí? Después tenemos, esta es la primaria, la hipertrigliceridemia familiar, es una afección frecuente, también 1% de la población general, 5% de las personas que sufren un infarto de miocardio. La afección es de naturaleza poligénica, es decir, al rasgo genético lo suelo potenciar con los factores ambientales, ¿sí? Y aquí están las hiperlipoproteinemias secundarias. Como dije, estas son enfermedades que pueden provocar desórdenes, por ejemplo, en los triglicéridos o desórdenes en el colesterol, y las causas suelen ser estas enfermedades: el hipotiroidismo, un hepatocarcinoma, una porfiria, el síndrome nefrótico. Fíjense en los triglicéridos, el exceso de alcohol, la diabetes, algunos fármacos, el lupus, la obesidad. Es decir, estos son desórdenes que pueden provocar hiperlipoproteinemias secundarias. ¿Estamos bien, chicos, hasta aquí? El capítulo es complicado. Yo quiero sintetizar en que entendamos esto, entendamos qué es una lipoproteína, cómo se clasifican según su densidad, esto sí, a qué debemos sus distintas densidades, por qué están constituidas algunas con colesterol, triglicéridos y fosfolípidos, y que existen formas primarias y existen formas secundarias. Esta clasificación quisiera que la tengan en cuenta, que es la clasificación orientada a la terapéutica, y dimos algunos pantallazos, porque se imaginan todas estas formas, ¿no? Es imposible. Vamos a revisar las más frecuentes: la hipercolesterolemia familiar, la hipertrigliceridemia primaria, la hipertrigliceridemia familiar y las hiperlipoproteinemias secundarias, ¿sí? Estos son algunos de los conceptos que me gustaría que ustedes retengan, ¿sí?
Bueno, hablemos ahora de ateroesclerosis. ¿Qué es la ateroesclerosis? Esta fotito es un vaso sanguíneo. ¿Qué es esto que está acá? A ver, ¿quién quiere participar? Lípidos, profe. Lípidos. ¿Ah? ¿Y qué es esto que está acá? Una arteria. Un coágulo. Un coágulo. ¿Y el coágulo por qué está formado fundamentalmente? ¿Qué son estas cositas? Placas de ateroma. Glóbulos rojos. Glóbulos rojos y qué más. ¿Y esto? Esto en glóbulos rojos es bicóncavo, ¿no es cierto? Es como una monedita bicóncava. Y esto no es tan bicóncava, esta tiene otra formita. ¿Qué será? Eso podría ser un leucocito o podría ser una plaqueta, ¿sí? Son las plaquetas. Y cuando nosotros hacemos el trombo, bueno, esto lo voy a explicar ahora en estos minutos, la placa de ateroma está constituida por esto, por lípidos subendoteliales. Esto que está aquí es el endotelio. Fíjense en cómo se abombó el endotelio por el depósito de lípido. Bueno, esto lo vamos a explicar. Hasta que se ulcera este endotelio, el epitelio se ulcera, y ustedes saben que cuando se rompe el endotelio, inmediatamente se agregan los elementos celulares para tratar de cicatrizar, digámoslo así, o para reparar, pero flaco favor hacemos porque esto ya venía obstruido y ahora se genera una placa obstructiva. Esta es la placa de ateroma, digamos, que genera la obliteración o la obstrucción de un vaso. Bueno, repasemos la constitución vascular, ¿sí? Nosotros sabemos que la pared de los vasos sanguíneos están constituidas por células endoteliales, que hay estrías musculares lisas, que hay matriz colágena extracelular, y que, bueno, hay tres capas básicamente, ¿sí? Túnica íntima, túnica media y túnica adventicia, ¿sí? Fíjense, esta es una figura que va mostrando cómo se va formando la lesión ateroesclerótica con el curso de los años. Dice acá, en la primera década de la vida, ustedes estarían por acá, en la tercera década de la vida, nosotros tenemos, cuando nacemos, hasta los 10, 15, 20 años quizás, tenemos estas arterias, ¿no? Límpidas, el endotelio, la túnica media, la túnica adventicia, y prácticamente no tenemos depósitos subendoteliales. Por supuesto, esto no es que lo hacemos todos, algunas personas lo harán más aceleradamente en la medida que fumen, que sean obesos, que tengan diabetes. Fíjense en cómo va depositándose todo este material subendotelial y va paulatinamente obstruyendo la luz o la circulación del vaso. Esto que está acá ya es la placa de ateroma, ¿sí? Lo vamos a mostrar. Entonces, al aparato vascular nosotros lo dividimos en las grandes arterias, que son las arterias elásticas, las que resisten mucha presión. La aorta, por ejemplo, la aorta recibe un bombazo, que es la fracción de eyección. Recién minutos atrás hablamos de la fracción de eyección, que es la máxima presión con la que sale la sangre del ventrículo izquierdo. Entonces necesita una arteria elástica que soporte esa presión. Estas son arterias grandes o las arterias también de rama grande, como las, qué sé yo, la subclavia, la femoral, la carótida, la ilíaca, las pulmonares. Estas grandes arterias tienen constitución elástica. Y en el otro extremo están las arteriolas, que son las más chiquititas, las que no tienen prácticamente fibras elásticas, pero las que tienen mucha capacitancia. Nosotros dijimos, cuando hablamos de hipertensión arterial, que estas arteriolas tienen la capacidad de vasodilatarse o de vasocontraer muy notablemente, y de hecho que generando el concepto de resistencia periférica, y esta resistencia es nada menos que la resistencia que ejercen estas arterias a la circulación del sanguíneo. Cuando están dilatadas, la resistencia periférica cae. Cuando están contraídas, las resistencias periféricas suben. Y esto modifica, naturalmente, nuestra presión arterial. ¿Qué es la ateroesclerosis? La ateroesclerosis es una enfermedad que afecta a la capa íntima de las arterias de mediano y de gran calibre.
Se caracteriza por la acumulación de material lipídico y de elementos celulares, sobre todo macrófagos y células musculares lisas en la capa íntima de las arterias, ¿sí? Lo vamos a ver en una fotito, algo ya lo veníamos viendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es la aterosclerosis? Es una enfermedad crónica que fundamentalmente compromete capa íntima y la cual vamos a ver acumulación, esto, material lipídico, elementos celulares, va a haber leucocitos, va a haber macrófagos, va a haber células musculares lisas, ¿sí? ¿Qué provoca esto? Un endurecimiento de las arterias, la formación de lesiones llamadas ateromas. El proceso dura tanto que puede comenzar en la infancia o en la adultez, pero los síntomas van a aparecer en la edad media de la vida, una vez que estas lesiones provoquen daños a órganos. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Y qué síntomas va a despertar? Bueno, va a ser secundaria a los territorios que se hayan comprometido. Si los territorios comprometidos son las arterias de los miembros inferiores, van a dar gangrena, isquemias, o si la oclusión es en las arterias mesentéricas, va a dar dolor abdominal, puede dar muerte súbita, puede dar cardiopatía isquémica, puede dar ACV y demás. Dijimos entonces que hay factores que van provocando que esto se desarrolle: hipertensión, sedentarismo, mala nutrición, obesidad, HDL disminuido. El HDL es el llamado colesterol bueno, y el LDL es el llamado colesterol malo. Nosotros, los ésteres de colesterol HDL, que son los densos, son los que reesterifican, el famoso limpian las arterias. No podemos decir esto en estos términos, pero así se los explicamos muchas veces a los legos, a la gente común, para que entiendan que los valores de HDL y colesterol tienen que estar aumentados y que su valor aumentado nos ejerce un rol de protección sobre las arterias. El LDL, que es el colesterol, digamos, malo, es el que termina obstruyendo las arterias. Pero ¿qué se considera hoy a la aterosclerosis? Se considera un modelo de enfermedad inflamatoria. ¿Por qué? Porque hay quimiotaxis, hay movilización de leucocitos, hay movilización de macrófagos. Esos macrófagos migran hacia el subendotelio y ahí se depositan y van a empezar un proceso de fagocitosis, pero lamentablemente de ahí no se van a mover y van a empezar a producir una obstrucción progresiva, ¿sí?, que conduce a la formación de placas, ¿sí? La acumulación de estas lipoproteínas, especialmente las de baja densidad, es uno de los primeros episodios asociados al desarrollo de lesiones ateroscleróticas. Estas LDL retenidas en la pared sufren agregación, se oxidan, generan productos con actividad quimiotáctica, que es lo que les explicaba, atraen leucocitos, atraen monocitos y atraen células musculares lisas de la túnica media. Y generan toda esa lesión que yo les he mostrado. Fíjense, esto es, los procesos de la aterosclerosis. Nuevamente un vaso sanguíneo normal, las células endoteliales, la capa media, que pueden haber, estas son células musculares y fibras elásticas, y la adventicia, ¿sí? La adventicia es la envoltura del vaso sanguíneo. Fíjense en cómo a partir de la hiperlipemia, la hipertensión, el consumo de tabaco, otros factores, van originando estas cosas. Las células musculares, con un concepto que se llama disfunción endotelial, y los macrófagos migran desde la luz del vaso y panchos se van a poner acá en el subendotelio. Entonces tenemos células musculares lisas que migran de esta túnica, macrófagos que han migrado de la luz del vaso y por proceso de quimiotaxis van a empezar a bombar, digámoslo así, o a reducir la luz del vaso. Hay depósitos de estrías, por supuesto, adiposas, espumas de colesterol, y fíjense en qué es lo que ocurre, ¿sí? Comparemos esto con esto, y esto es producto entonces del depósito de residuos lipídicos, de matriz colágena, de migración de linfocitos, ¿sí?, que terminan generando la placa de ateroma. ¿Dónde se localizan fundamentalmente estas arterias? ¿Sí?
Estas arterias se localizan en grandes, estas lesiones se localizan en grandes arterias, en zonas de flujo turbulento, porque cuanto más turbulento es el flujo, hay más chances de lesión endotelial. Por eso se localizan en la aorta, ¿no? Sobre todo la aorta abdominal, en el ostium, que son los orificios de origen de las arterias. O sea, cuando se van dividiendo las arterias tipo ramita de los árboles, esos se llaman ostium, de arterias mayores. Y después en arterias que ya no las mencionamos, coronarias, carótidas, arterias cerebrales y demás. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles van a ser las manifestaciones? Vuelvo a lo que estaba acá. Las manifestaciones van a depender del territorio. Puede ser una ACV, puede ser una enfermedad arterial de las piernas, puede ser una cardiopatía isquémica y dar anginas de pecho y demás. Y vamos a hablar de las últimas enfermedades metabólicas. ¿Sí? Hablemos de gota, dice acá. Acá los corro un poquito, quizás la teoría de lipoproteínas con la de aterosclerosis tiene mucha conexión. Acá no tanto. Acá vamos a hablar, está en el programa esta patología, pero esta patología tiene que ver con el depósito de cristales no solubles en articulaciones o en el riñón. Algunos conceptos de la gota. Es una enfermedad caracterizada por depósito de cristales de urato monosódico. ¿De cuáles son esos cristales? Los cristales son de urato monosódico, es una sal de ácido úrico, en estructuras, y esas estructuras suelen ser articulares o periarticulares. Provocan episodios de artritis aguda, que al principio pueden ser autolimitados, pero a veces pueden ser recurrentes, o sea, son personas que tienen crisis, la famosa crisis gotosa, y la tienen con bastante frecuencia. Esto es consecuencia de la hiperuricemia, es decir, no puede haber gota si no tengo hiperuricemia. ¿Y qué significa hiperuricemia? Es elevación de los valores del ácido úrico, ¿sí? Entonces, ¿en qué personas yo pueda sospechar hiperuricemia? Es rarísima en las personas jóvenes, salvo que exista alguna enfermedad en la formación de las purinas. El ácido úrico viene de la formación de las bases purínicas, y salvo que yo tenga una enfermedad que con desorden genético me lleve a formar exageradamente ácido úrico, sospechar ácido úrico elevado en personas saludables o en personas de edades tempranas es muy raro. Esta enfermedad por eso es excepcional que se presente en los adultos jóvenes. Es casi una enfermedad de las personas mayores, pero también hay otras enfermedades, que las vamos a ver en un ratito, que la pueden aumentar, que también se suelen dar en las edades más avanzadas. Bien. Y ahí básicamente, frente a la pregunta de ¿por qué padecemos gota? Básicamente hay dos motivos. O porque disminuye la excreción renal, porque la eliminación del ácido úrico se elimina por el riñón y la excreción renal está disminuida, por una caída del aclaramiento, o sea, una caída del clearance, o una caída de la excreción, este es el mecanismo más común, o hay un incremento de la formación, que es lo que dije que suelen ser más raras, que suelen acompañarse también de excreción renal aumentada y mayor incidencia de litiasis. Entonces, básicamente, ¿por qué formo ácido úrico? ¿Porque lo elimino menos? ¿O por qué me eleva el ácido úrico, perdón? ¿Porque lo elimino menos o porque lo formo en exceso? ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la fisiopatología? Ustedes saben que para que los cristales se formen, primero se tienen que nuclear, o sea, se van como pegoteando, se van agregando, hay agregación, hay nucleación, ¿sí? Esta nucleación y crecimiento de los cristales es superior a cuando las personas tienen valores superiores, a 7 miligramos por decilitro. Este es el punto de corte del valor normal del ácido úrico, normalmente no es mayor a 7 miligramos por decilitro. Su prevalencia aumenta con el incremento del ácido úrico, claro, yo dije recién, no puede haber gota si no hay hiperuricemia, o sea que a medida que yo me voy arriba de 7, tengo más chances ya de empezar a generar depósitos, y casi tengo el 50% de chance cuando el ácido úrico supera 9 miligramos por decilitro, ¿sí?
Entonces, a pesar de que la precipitación de cristales precisa valores de ácido úrico por arriba del nivel de saturación, solo un porcentaje reducido con hiperuricemia aparece gota. Por suerte, ¿qué quiere decir esto? Hay muchas personas con ácido úrico elevado, no todas van a hacer la precipitación y el depósito, ¿sí? Y esto sugiere, dice acá el último de la placa, que seguramente intervienen otros factores. Yo puedo tener 10 de ácido úrico y no tener gota, y puedo tener 8 de ácido úrico y tener ataques de gota. Probablemente esos factores, que todavía no los conocemos, pero en los cuales se ha mencionado injurias como el estrés, las cirugías, el consumo elevado de alcohol, hacen que a veces la carga de trabajo laboral exagerada, el insomnio, generan depósitos de ácido úrico. Entonces yo puedo tener una hiperuricemia asintomática o puedo desarrollar la enfermedad que se llama gota. Y la gota, ¿cuáles son básicamente los órganos afectados? Los órganos afectados suelen ser el riñón, ¿sí? Y el riñón generando depósitos o formación de cristales, los famosos cálculos de ácido úrico. Este es el mecanismo responsable de las mayorías de la hiperuricemia. Estamos hablando de los defectos en la excreción renal. O habíamos dicho también que la hiperuricemia puede formarse por aumento de la síntesis. Y acá pueden haber, por ejemplo, defectos enzimáticos. Esto es poco frecuente, muy infrecuente, lo puse en esta tablita. O pueden haber enfermedades como, por ejemplo, anemias hemolíticas, anemias perniciosas, hemoglobinopatías, policitemias, tumores, psoriasis, mielomas, linfomas, que hacen que una persona aumente el catabolismo de las purinas. Entonces, dos mecanismos, o los excreto menos o los formo en exceso. Bueno, acá es lo que quería decir hace un ratito. ¿Dónde deposito estos cristales? Los voy a depositar en articulaciones, en tejidos blandos o en los riñones. Cuando se depositan en articulaciones, por lo general aparecen en articulaciones distales. Articulaciones distales suelen ser los pies y las manos, tomando en cuenta que el tronco es el centro de mi cuerpo, lo distal es los dedos de mis manos o los dedos de mi pie. Y por eso es típico, además creo que lo sabe doña Rosa, no es peyorativo, cuando a una persona le duele bruscamente el dedo, sobre todo el dedo gordo del pie, dice te dio un ataque de gota. Bueno, lo que ocurrió en ese momento es el depósito de uratos monosódicos, de cristales de urato monosódico en esa articulación. Los tejidos blandos también suelen ser depósitos apareciendo nódulos. Estas son más para las formas crónicas, llamados tofos, los tofos gotosos, y se pueden depositar en los riñones en forma de cristales de ácido úrico llamados cálculos. Fíjense, depósitos, estos son los tofos, artritis gotácea. Tofos, bueno, estos son figuras muy exageradas, es poco probable que hoy en el siglo XXI encontremos personas con estas artritis por gota. Lo más común es que veamos personas que nos digan me duele bruscamente el dedo del pie o me duele bruscamente una articulación de la mano. Acá también tenemos depósitos de cristales en forma de tofos y tenemos los depósitos, de ácido úrico en los cálices o en las cálices renales. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Recording stopped. Y paré la grabación. Bueno, ¿alguna preguntita, chicos? ¿Es difícil? ¿Les resultó chino básico, chino mandarín o más o menos? Profe, ¿usted podría explicar de vuelta el HDL y el LDL? ¿En qué querés que indique, Marcelo? Sino que dicen del colesterol bueno y colesterol malo. Claro, bueno, yo te dije
que la forma de denominar a las lipoproteínas, porque primero empecemos aclarando eso, ¿sí? ¿Cómo denominamos a las lipoproteínas? Las lipoproteínas las vamos a denominar en ILDL, LDL, VLDL, HDL, apoproteínas, A y B, ¿sí? Y kilomicrones. Estas son las distintas lipoproteínas. Ahora, ¿de dónde surge este término de LDL colesterol? El LDL colesterol viene de las siglas de inglés que significa proteínas de baja densidad, low density lipoprotein, ¿sí? Esta es una clasificación internacional, no hay mucho que explicarla, Marcelo, porque cuando uno las pesa a esas lipoproteínas, si tienen baja densidad, o cuando uno las mide, le mide la densidad, es como que yo te diga, medime el peso molecular de la albúmina, y la albúmina es una molécula grande, macromolécula. Lo mismo pasa con las lipoproteínas, cuando yo les mido las densidades, si esa densidad es baja, la voy a llamar LDL. Si esa densidad es alta, la voy a llamar HDL. Si esa densidad es intermedia, la voy a llamar IDL. ¿Sí? Ahora, la pregunta que vos seguramente me harás es, ¿y de qué depende esa densidad? ¿De qué depende que una lipoproteína sea densa, alta o baja? Bueno, depende de las distintas fracciones de lípidos que esa lipoproteína acumuló. Si tiene más concentración de triglicéridos, si tiene más concentración de kilomicrones, si tiene más concentración de apoproteínas, ¿sabes? Entonces las HDL o las LDL tienen que ver con cuán densas son esas moléculas. Ahora, el concepto es, las HDL son protectoras. Las lipoproteínas de alta densidad, las high density lipoprotein, el concepto es que cuando circulan por la circulación periférica, reesterifican. ¿Qué significa? El concepto de esterificar es prácticamente en su circulación, atraen otras moléculas, estas moléculas que yo mostré que estaban ahí pegoteaditas a la pared y que estaban a punto de meterse debajo del endotelio, atraen esas moléculas y las llevan, hacen como un barrido. Esto sería una explicación medio grosera, pero es más o menos así, ¿sí? Entonces, reesterifican los ésteres de colesterol, los limpian de las paredes y las llevan nuevamente al hígado para ser metabolizadas. Las proteínas LDL no pasa eso, son más densas, tienden a depositarse y son las que de alguna manera van a formar todas estas espumas de colesterol, se van a meter debajo del subendotelio. Como van a degradarse, van a formar productos quimiotácticos. Como hay quimiotaxis, van a traer leucocitos, van a traer monocitos, van a traer macrófagos, y se va formando un fenómeno inflamatorio que dura años, pero que hace que una persona arriba de los 50 años pueda tener un accidente de placa. ¿Y qué es el accidente de placa? Esa obstrucción que mostré se rompe, el endotelio se rompe, y rápidamente los macrófagos, las plaquetas o los glóbulos rojos van a taponear ese endotelio lastimado, pero como que ya venía una luz finita, ahora, digamos, la placa oclusiva forma la placa oclusiva, quiero decir, esa agregación celular termina tapando el vaso. No sé si lo entendiste, si fui claro, ¿sí? Sí, profe. Bien, acá me dice alguien que no me puso el nombre, ¿dónde encuentro esto en el libro? En el Farrera lo vas a encontrar como lipoproteínas. Puede ser que esté a gota, lo vas a ver como enfermedades del metabolismo, seguramente, y enfermedades de las purinas o enfermedades del metabolismo de las purinas, sí. Aterosclerosis, bueno, aterosclerosis probablemente lo vas a ver asociado a lipoproteínas. De hecho, que la clasificación que yo mostré está tomado del Farreras, eso está ahí, búscalo bien, está en el capítulo de enfermedades metabólicas. ¿Sí?
¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna otra preguntita? Bueno, si no hay más preguntas, los libero que vean el partido de Argentina. Vamos, que quedan 3 semanitas para el parcial, ¿sí? Y en la próxima semana vamos a estar pasándole novedades, ¿sí? Avanzamos con esta idea de, ya con los docentes ustedes van a poder conversar, con la idea del tercer parcial para el día 22 en forma presencial, ¿sí? Así que, bueno, les dejo un saludo, un lindo fin de semana largo, a disfrutarlo en familia, a estudiar mucho y bueno, y nos vemos el próximo jueves, ¿sí? Es altamente probable que el próximo jueves, ya lo voy a confirmar también en la semana, la teoría, la de la doctora Pérez, Rocío Pérez Abud, que es una experta en temas renales, ha hecho su doctorado en enfermedades renales, así que es un lujo poder escucharla. Así que bueno, le dejo un abrazo y buen fin de semana, ¿sí?